Saludos, estimados hermanos y hermanas en el Señor que nos ven, todos los que nos siguen a través de este medio. Bienvenidos a una oportunidad más del estudio de la palabra del Señor, en particular del libro de Daniel, el capítulo 11 en el día de hoy. Y en este día en particular, que hemos tenido la noticia de que 3 de nuestros queridos amigos han pasado a la presencia del Señor. Quiero tomar un momento para rendir tributo a ellos como pueblo de Dios, como hijos e hijas de promesa, y recordarles gratamente por el significado que tienen no solamente a nivel personal, sino también para nuestra denominación y para nuestra iglesia. En primera instancia, nuestro querido hermano, el reverendo doctor Luciano Jaramillo, pasó a la presencia del Señor el 1 de febrero. Y el hermano Jaramillo, el hermano Luciano, don Luciano, como le llamamos afectuosamente, fue realmente un hombre brillante que se destacó en áreas de la educación, como docente, como administrador educativo, como pastor, como biblista, como teólogo y escritor también, y fue de mucha inspiración para quienes le conocimos en el seno de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Recuerdo personalmente, y vivo muy agradecido por eso, en la década de los 70, cuando yo aún estaba en la universidad. Él era el rector del Colegio Americano en la ciudad de Cali. Él me invitó para dar una clase de matemáticas. Yo estaba en la universidad estudiando matemática y física, y él me invitó para enseñar una clase, para enseñar álgebra en el colegio y otras asignaturas. Y allí empezó mi carrera docente. Así de que siempre agradezco esa oportunidad que él me dio. Le recuerdo siempre muy gratamente. Nos unió una amistad muy bonita, tanto con él como con su esposa en el tiempo en que vivieron en Cali, hasta su partida también a finales de los 70s. Vino a México, después estuvo a Miami para dirigir sociedades bíblicas internacionales. En el año 85, cuando vine a los Estados Unidos, tuve la oportunidad de hospedarme en su casa por unos días, y también en esa época en Miami. También me contrató, porque sabía de mis aficiones fotográficas, para hacer un trabajo fotográfico también para sociedades bíblicas en esa época, en el 84, primera vez que vine a los Estados Unidos. Después en el 85 también pasé por allí, y siempre, aunque no estábamos en contacto directo todo el tiempo, fue realmente una amistad muy bonita y un respeto grande para este hombre de Dios que finalizó sus años como el pastor de la Iglesia del Camino en Miami. Así de que damos gracias a Dios por la vida de él, y saludamos con nuestro sentido pésame a su familia y a su congregación y a todos aquellos que lamentan esta partida. La otra persona muy querida para nosotros también, y para mí personalmente, es el reverendo Fanor Pegendino, a quien conocimos yo creo que también en los años 70. Él empezó su ministerio en la ciudad de Manizales, según recuerdo. Él era originario de Palmira, pero vino a estudiar a Manizales, y allí le conocimos cuando fungía como pastor asignado en esa ciudad, y siempre lo caracterizó su humildad, su don de gente, su amabilidad, obviamente sus talentos al servicio del Señor, y fue un tremendo
pastor y plantador de iglesias por muchos años. Estuvo en la ciudad de Tuluá, donde fundó esa iglesia, y estuvo muchos años hasta venir a servir a la iglesia en Guatemala como misionero. Tuvimos la oportunidad de tenerle entre nosotros hace poco tiempo junto con su querida esposa Socorro. Fue de mucha bendición para nuestra congregación y conversábamos de planes que podríamos tener para después del retiro, que coincidíamos en que pensábamos ir a quedarnos a la misma ciudad, pero el Señor tiene sus decisiones finales, y nosotros hacemos planes, pero el Señor hace sus planes y determina esos planes. Así de que pues fue con mucho pesar que dijimos adiós a nuestro querido hermano y amigo, siervo en el Señor, Fanor Pegendino. Y por último, a alguien muy especial para la congregación Ebenecer, pero también a nivel personal, muy especial, la hermana Olga Echavarría. A ella le conocimos en los campamentos de jóvenes de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en Colombia, y obviamente ella representaba a la Iglesia de Armenia junto con su hermana Luz Dolly, y desde esa época hubo una buena amistad, y fue muy bueno un reencuentro después cuando me moví a la ciudad de Chicago, encontrar a Luz Dolly, y después Olga también unirse a la familia y a la familia de la fe en la iglesia de Chicago, y desde siempre ha sido tremendo apoyo y tremendo y fuente de bendición y de servicio para muchas personas que le conocían. Realmente es una gran pérdida para la iglesia Ebenecer, una lamentable pérdida para la familia, obviamente, y para todos aquellos que le conocíamos y le amábamos. Rogamos al Señor que dé consuelo a la familia, y nos gozamos por otra parte en saber de que está en la presencia del Señor, y allá se van a encontrar estos tres siervos del Señor también, de la misma familia eclesiástica, para gozarse en el Señor. Que el Señor dé fortaleza a sus familias respectivas, y que les consuele con el poder de su Santo Espíritu en este tiempo doloroso, pero siempre con la esperanza de que vamos a vivir ese reencuentro cuando el Señor nos llame allá también. Así de que a estos que nos han precedido, saludos, les amamos, les extrañamos y damos la gloria al Señor por sus vidas. Voy a dirigir una oración también por aquellos que están delicados de salud o en necesidades diversas. Nuestra oración al Señor es para que siempre manifieste su voluntad. Estuvimos orando por largo tiempo por la salud tanto de Fanor como de Olga. Siempre era nuestro deseo que el Señor los sanara y los volviera otra vez a la vida normal con nosotros, el deseo de nosotros, pero siempre hemos orado por la voluntad del Señor. Y nosotros no sabemos la razón por la cual los llamó tan rápido en realidad, pero solamente el Señor sabe, y nos cobijamos a esa voluntad de Dios. Entonces, de todas maneras, esa oración delante de Dios, de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es una fortaleza, es una fuente de inspiración y de energía para aquellos que estamos aquí en el reino de Dios, pero todavía en la tierra. Entonces vamos a orar al Señor, recordemos a los necesitados, recordemos a aquellos que necesitan de alguna manera física, espiritual, anímica, la acción del Señor, y que este tiempo sea también para recargar baterías espirituales en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra del Señor. Oremos.
Dios de la gloria, te doy gracias en este día, Señor, por la bendición de vida que tú nos das, por el tiempo que nos das en esta tierra, Señor, y por aquellos que tú llamas en tu tiempo. Gracias por la vida de Luciano, de Fanor y de Olga, Señor, te damos gracias en estos momentos. Gracias por la inspiración que han sido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar por las mismas sendas y vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Ponemos delante de ti aquellos necesitados en nuestro medio, quebrantados de salud o que tienen carencia de algún elemento en sus vidas, ya sea físico, ya sea anímico, espiritual. Señor, que tú te manifiestes en cada vida, en cada familia. Seguimos recordando a la mamá de Clara y a la familia, Señor, pero también tantos que están entre nosotros sufriendo de alguna dolencia. Te rogamos, Señor, para que la provisión de esta vacuna que se promete sea pronta y que sea un real alivio para la circunstancia que vivimos y podamos, Señor, de alguna manera volver a la normalidad dentro de lo que cabe, el podernos reunir como iglesia, el poder visitar a nuestros seres queridos, el podernos movilizar y tener más contacto nuevamente, porque, Señor, es importante todo eso para cada uno de nosotros como humanos, como familia, como pueblo tuyo. Guíanos en el estudio de la palabra en esta noche y levantamos nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Antes del tiempo de alabanza, quiero compartir algún pensamiento, mis hermanos. En estos días de duelo, de pérdida, especialmente cuando nuestros seres queridos son tan cercanos y contemporáneos y un poco más adelantados, pensamos en la fragilidad de la vida, pensamos en la temporalidad de la vida. A veces damos por sentados los días o los años que vienen, pero si algo hemos aprendido en estos días es que tenemos que ir día por día delante del Señor. Y recordaba un canto que está en el himnario de alabanza evangélica o himnario bautista, el 489, y se titula La vida se va como el viento. Y nos recuerda este himno esa temporalidad de nuestra existencia. Y dice las palabras: la vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual la flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Jamás puede alguien saber los días que Dios le concederá. Jamás puede alguien saber en cuál amanecer ya sus ojos no se abrirán. Es por eso que todos han de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar. A Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida eterna. Y repite, es por eso que todos han de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar. A Jesús, quien es el camino, verdad y la vida eterna. Unámonos en alabanza antes de tener el estudio, y gracias nuevamente a los hermanos que nos ayudan en esta tarea cada semana. Deleitémonos en el canto. Los invito a que canten con nosotros un mosaico, Calles de Oro. En el principio, el Espíritu de Dios no puede estar triste en el altar de Dios, y alabad a Jehová.
estar triste un corazón que alaba a Dios. Canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. En el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a cantar el coro, El gozo del Señor, el número 80. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, si su gozo sin medida Él me da. Si quieres gozo del Señor hay que cantar, si quieres gozo del Señor hay que alabar, si quieres gozo del Señor hay que adorar, y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Adentrémonos entonces en el estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Y este es un capítulo extenso, tiene 45 versículos, uno de los más largos de todo el capítulo, de todo el libro, perdón. Pero posiblemente nos vamos a tardar más leyendo el texto que en sí en la reflexión. Es de pronto un capítulo que puede fascinarle mucho a aquellas personas entusiastas de la historia universal, de la geografía y de la historia universal relacionada con el pueblo de Dios. Pero lo interesante es la calidad profética, especialmente en relación a hechos universales, como se encontró Daniel en este capítulo. Vamos a leer entonces el capítulo 11 de Daniel en la Nueva Versión Internacional, y dice: cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más, y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza,
Pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasados algunos años harán una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte y harán las paces, aunque ella no retendrá su poder y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada junto con su escolta, su hijo y su esposo. En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur y con su ejército atacará el rey del norte y la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirán a un gran ejército como una inundación. Avanzará arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará, porque el rey del norte reunirá otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior, y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur. Mira, Daniel, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir. Ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente, y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de esto, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Después del rey del norte, ocupará el trono un rey que, para mantener el esplendor de su reino, enviará a un recaudador de impuestos. Pero poco tiempo después, ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas, usurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan, las derrotará por completo, lo mismo que el príncipe del pacto. Él engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín de las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente de un ejército muy grande y poderoso, el rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina, su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en la batalla.
Sentados a la misma mesa, esos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro, pero esto de nada servirá porque el momento del fin todavía no había llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará, para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. El rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los hombres y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de ellos. En su lugar, adorará al Dios de las fortalezas, honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un Dios extraño atacará las fuerzas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate con el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá nuestro hermoso país y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, les llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y matar a muchas gentes. Plantará su campamento real entre el mar y el bello Monte Santo, pero allí le llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y que podamos en su reflexión enriquecer nuestra experiencia de relación con Dios y ver cómo Dios controla el universo. Como les estaba diciendo al principio, este capítulo, en la revelación que el ángel le hace a Daniel, muestra profecías de cosas que van a ocurrir no inmediatamente, pero muchos años después de la vida misma de Daniel. Describe
con mucho detalle, con tremendamente lujo de detalles, muchos de los aconteceres de la historia universal que iban a pasar después de Daniel. Obviamente para nosotros hoy en día esas son cosas del pasado y ya sabemos todos los detalles, pero podemos ver lo tremendo de esta labor profética de Daniel en términos de predecir las cosas que iban a pasar a nivel del mundo que se conocía en esa época. Estamos hablando de, obviamente, la tierra de Israel y de Judá, pero especialmente donde está centrada Babilonia y todo el imperio medo y todo el imperio persa en esos años. La intervención de Grecia entra en el escenario, cómo invade Grecia, cómo se mueve a través de toda esta área del Asia Menor y de la tierra de la Palestina aún hasta el sur en Egipto, ¿sí? Y cómo los griegos son subyugados por los romanos. Estamos hablando de que estas profecías, predicciones de los sucesos universales datan aún hasta años después de Cristo. Y aún los últimos versículos son considerados por algunos intérpretes de la Escritura como una figura o predicción de lo que ha de ser el anticristo, y aún de la famosa batalla que se menciona en Apocalipsis, el Armagedón, como esta figura de rey que se menciona en los últimos versículos, va a ser sus cuarteles generales entre el mar Mediterráneo y el monte sagrado de Israel, ¿sí? Y esto es lo que en Apocalipsis se describe como la gran batalla de Armagedón. Entonces, es un capítulo que tiene muchas cosas para, como decimos en lenguaje popular, hay mucha leña para cortar. Podemos, según la inclinación que usted tenga o el interés que tenga, puede explorar todas estas predicciones y profecías y la trascendencia que pueda tener. Yo creo que en gran medida lo que podemos mirar acá en forma encapsulada, en forma comprimida, es que otra vez Dios es soberano y Dios tiene el control de la historia, tiene control del universo, y en esta circunstancia usó a este hombre para tratar de ver cómo él mostrar al mundo cómo Dios sabía lo que iba a pasar con todos los reinos, y la especial preferencia que tuvo por el pueblo de Israel. Dice todas estas profecías desde el versículo 2 al 45 fueron cumplidas. En el versículo 2 habla de después de que reinaron estos reyes, 3 reyes persas, y se levantó Jerjes en el año 480, y mire que ya estamos hablando de tiempo después de que Daniel había fallecido. Jerjes, rey persa, medo persa, intentó pelear con Alejandro Magno, que era el emperador griego y que estaba avanzando, pero perdió con Alejandro Magno, que venía del norte, venía de Grecia, y él siguió avanzando, dominando áreas hasta el sur, dominó todo ese territorio. Entonces Daniel estaba prediciendo aquí de manera precisa lo que iba a ser el reinado de quien en la historia conocemos como Alejandro Magno. El versículo 3, y dice: después de su muerte van a haber disputas, en el versículo 3,
Alejandro Magno murió en el 323. Y lo que ocurrió es que uno de los generales de Alejandro Magno, el que había encargado de ir a conquistar y dominar la región de Egipto, él se levantó contra su propio imperio y creó su propio imperio. El rey del sur que se menciona acá son lo que se llama en la historia la dinastía ptolomeica o los Ptolomeos. Y este general, Ptolomeo, sí, creo, por aquí tengo mis datos, Ptolomeo Soter, que era un general de Alejandro Magno, se había convertido ahora en gran rey y iba a hacer lucha contra el rey del norte, es decir, iba a luchar contra los descendientes de Alejandro Magno, los que estaban al frente y disputando la dirección del gobierno del imperio griego. Y el imperio griego fue en la historia universal un imperio que influyó tremendamente en la historia universal y aún en las generaciones modernas sentimos influencia especialmente de la parte cultural griega. Pero el rey del sur que se habla acá son los Ptolomeos, descendientes de Ptolomeo, y los descendientes de Ptolomeo Soter fueron los reyes del sur que dominaron sobre Egipto, ¿sí? En la historia de los emperadores y de los emperadores egipcios viene también la historia de Cleopatra y todas estas cosas, también descendientes, y todas estas intrigas que él menciona. A los reyes del norte se les conoce se les conoce como seleucitas, ¿sí? Grecia, los seleucitas, y aquí se mencionan 6 reyes ptolomeos y 7 seleucitas, la lucha entre Grecia y Egipto, el rey del sur. Las predicciones de sus batallas, matrimonios e intrigas se hicieron realidad hasta el último detalle, según la profecía y predicción de Daniel, hasta que Antíoco III tomó el control de la tierra de Israel de los Ptolomeos en el año 197 a.C., porque esa tierra estaba influenciada y estaba dominada por los Ptolomeos. Pero hasta el año 197 a.C., entonces pasa al dominio griego. La mayoría de estas profecías restantes en esta sección se enfocan sobre Israel, por ejemplo, en los versículos alrededor del 22, versículo 21, se giran alrededor de Israel. Los ataques contra Israel aumentaron hasta que Antíoco IV, que vivió desde el año 175 a.C. hasta el 164, en el versículo 21 que se habla de esta persona despreciable que invadió el reino y profanó el templo. En su lugar se reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Y va a engañar a un poco de gente, ahorita vamos a ver en más detalle. Dice,
Algunos creen que las profecías posteriores al versículo 35 se refieren al final de los tiempos, cosas que aún están por venir, es decir, no están registradas todavía en la historia, pero cosas por venir. Algunos piensan que el rey que se exalta a sí mismo es la bestia, que se menciona en Apocalipsis 13, cuyas batallas contra otras naciones aparentemente terminarán en el monte del templo de Jerusalén, como dicen el versículo 45. Quizás en conexión, como les decía hace un rato, con la batalla de Armagedón, que se menciona en Apocalipsis 16. Entonces, en todo el cuadro, obviamente se habla de todas estas ires y venires de la historia universal, lo que va a suceder con el pueblo de Israel después de Daniel y antes de la venida de Cristo, y aún lo que va a suceder en el porvenir nuestro, en lo que está por suceder en relación a los tiempos, al final de los tiempos, como lo menciona Apocalipsis. Sí. Entonces, es interesante para quien le gustan estas cosas de la historia universal, pero también llama la atención para aquellos que tratan de interpretar la profecía apocalíptica. De todas maneras, hay algunos detalles que quiero mencionarles y que los miremos como parte del estudio. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: el ejército invasor hará de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente, y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. La realidad del pueblo de Israel es que aunque pasa este tiempo tan difícil del exilio allá en Babilonia, vuelven a su tierra y restablecen el templo y reconstruyen Jerusalén. La realidad es que el pueblo de Israel y de Judá siguen bajo el dominio de alguna otra potencia. A través de todos estos años, y aún en la época de Jesús y por años más, la nación de Israel, el pueblo de Israel y de Judá son sujetos a el dominio de otro imperio. Ustedes recuerdan, toda la vida de Jesús transcurrió Israel y Judá como provincias del imperio romano. Entonces tengamos en cuenta eso, el pueblo de Dios estuvo desde todos esos tiempos sujeto al dominio de alguna otra nación. Así de que aquí, cuando se menciona se establecerá en nuestra hermosa tierra, se está refiriendo indudablemente a el pueblo de Israel, a la nación de Israel, y el ángel parece usa un tono aquí casi, podríamos decir, melancólico: se establecerá en nuestra hermosa tierra. En el versículo 16, en la versión Reina Valera, habla de y se establecerá en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Entonces, allí específicamente el versículo 16 está hablando de la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Hay otro dato que se menciona más adelante en el versículo 22, habla de, si ustedes lo miran allí, dice: arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan, las derrotará por completo, lo mismo que el príncipe del pacto. Y obviamente se levanta la curiosidad: ¿quién es este príncipe del pacto? Algunos piensan que es en la historia del pueblo de Israel el sumo sacerdote Onías III, que fue asesinado en el año 170 a.C. Pero esta frase también
también se puede traducir como príncipe confederado. Entonces puede ser que Daniel estaba hablando de el que en esa época era uno de los Ptolomeos, ¿sí? Según mis datos aquí, puede ser Ptolomeo IV de Egipto, que vivió en esa época de los años 170 antes de Cristo. Y dice, engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará él el trono. Pero más adelante, especialmente él, en el versículo 28, habla de: el rey del norte regresará a su país con grandes riquezas. Esto es en una de las conquistas de los seleucitas contra los Ptolomeos. Va a regresar al norte con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo. Así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Esa profanación del templo dice en el este rey profanó el templo de Jerusalén. No sabemos quién era, qué exactamente, en qué momento. Cuando el pueblo de Israel regresó a la tierra prometida, Dios entró en un pacto nuevo con Israel que restableció su relación de gracia con ellos. Y ese pacto lanza amenazas contra reyes terrenales que profanen el templo de Dios. Y esta acción trajo maldición sobre este hombre, aunque dice: corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, el pacto de Dios, ¿sí? Pero los que conozcan su Dios se le opondrán con fuerza. Nos está diciendo de que en el pueblo de Israel muchos por salvar el pellejo le siguieron la corriente al rey, al emperador del momento griego, y obviamente el rey los recompensaba. Y esta práctica siguió por mucho tiempo. Si ustedes recuerdan la historia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Herodes era un judío, pero él se había vendido a los romanos para gobernar al pueblo, pero su conducta y su vida dejaban mucho que desear en términos de la fidelidad a su Dios y de la fidelidad a la tradición de su fe. Esto se estaba dando desde ese momento, y muchos líderes del pueblo de Israel, otra vez por salvar el pellejo, por conveniencia personal, por deseos de riqueza, entraron en cierta alianza o le seguían al emperador que estuviera en el momento, y recibían retribución por eso. Pero muchos dice se oponían a esa práctica. Dice porque corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan su Dios se le opondrán con firmeza. Y otra vez es la historia de ese grupo que
el remanente que hubo siempre en Israel, de los fieles a Dios, de los que no se vendieron a las circunstancias culturales, sociales del momento, pero que permanecieron fieles a Dios. Dice, y es interesante que miremos este detalle, dice, los sabios, está hablando de los sabios, de los líderes israelitas, instruirán a muchos, aunque durante mucho tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todos, aquellos que han sido fieles. Pero dice, algunos de los sabios, dice, cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Está hablando de aquellos, en este caso ya de los que han tergiversado su enseñanza y han vendido sus principios, y dice, algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará, para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Muy interesante, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo así? En esta falla, en este caen, y la caída los purifica, esta traición a sus principios los va a purificar. Y yo creo que en realidad el mensaje encerrado allí es que en aquellos que reconozcan que han hecho mal, a pesar de lo que de la gravedad de lo que han hecho, cuando reconozcan su maldad y busquen de Dios y el perdón de Dios, les va a servir para purificación. Y es un reflejo de lo que es nuestra relación con Dios. Nuestras caídas, y este es un mensaje práctico aquí, nuestras caídas no es para seguir cayendo, nuestras caídas es para saber reconocer de nuestra debilidad y buscar la ayuda de Dios para estar más arriba. ¿Sí? Estas pruebas los purificarán y los perfeccionará, para cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Versículo 35, tome nota de ese porque es un buen punto de aplicación práctica. Las circunstancias del momento, la presión social, la historia, las circunstancias, puede que hagan que algunos cambien sus principios, cambien su pensamiento y su fidelidad a Dios. Pero también aún hay esperanza para aquellos que reconocen su pecado, para aquellos que reconocen su falta y se puedan volver a Dios. Dice entonces, por ese perdón no van a tener mancha alguna. Otro elemento interesante es allí el versículo 31, habla de profanar la fortaleza del templo. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrificio, lo que estábamos mencionando hace un momento. Pero llama la atención el hecho de que habla de la fortaleza del templo. Está hablando del templo de Jerusalén, y en realidad el templo de Jerusalén no es ninguna fortaleza. Algunos intérpretes bíblicos hablan aquí de pronto un problema de traducción, porque en realidad el templo de Jerusalén no es una fortaleza, pero sí podemos decir el templo de Jerusalén es la habitación o el cuartel general del gran comandante celestial, que esa es la fortaleza del pueblo de Israel. No es el templo, pero la presencia de Dios en el templo. Esa es la fortaleza, y a eso se puede referir allí. Y obviamente en esa profanación del templo, como lo mencionábamos hace un momento, tiene sus bases históricas. Es como en el año 168 antes de Cristo, como habíamos dicho, con el rey Antíoco IV,
profanó el templo y puso un altar pagano allí. Volvió a haber profanación al templo en el año 40 después de Cristo, y de esto estaba hablando el Señor cuando Calígula intentó profanar el templo, y nuevamente en el año 70 después de Cristo los romanos finalmente destruyeron a Jerusalén. Y en Mateo 24:15 Jesús habla de una profanación similar a lo que se menciona aquí en Daniel. En el versículo, este rey que habla de esta profanación y todo esto, y volvieron al norte, podemos pensar de que son ya no los griegos, pero los romanos que subyugaron a los griegos, y los romanos, en la práctica de los romanos, los césares, ¿sí? César Augusto y César, el César. Una de las características de estos emperadores es que se autoproclamaban dioses, se autoproclamaban divinos, y todo el pueblo y el imperio tenía que rendir adoración a ellos. Eso concuerda con lo que dice aquí: el rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, versículo 36, se creerá superior a todos los dioses, y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Entonces, estos emperadores reclamaban poder y autoridad para sí mismos y características divinas, y todos tenían que adorarle. Pero también, como les mencioné hace un rato, esta descripción desde el versículo 35 hasta el final puede ser un perfil del anticristo, como se narra en el libro del Apocalipsis. Entonces, allí está las posibilidades de interpretación. Y de pronto otro detalle que quisiera mencionar para cerrar así esta reflexión es la pregunta: ¿quién fue en el versículo 37 dice, ese rey, los césares de Roma o el anticristo, el uno o el otro, ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exalta a sí mismo por encima de todos ellos? Y llama la atención esa expresión, el Dios que adoran las mujeres. Algunos intérpretes, refiriéndose a esa frase en particular, piensan que era el dios Tamuz, que era el dios de la fertilidad entre los babilónicos, y que se menciona también en el libro de Ezequiel. O podría referirse también entre el pueblo judío al Mesías. Y cuando se habla de el Dios que adoran las mujeres, era el deseo, obviamente el pueblo de Israel esperaba el Mesías, y esa es la esperanza que ellos tenían, pero obviamente había muchas mujeres que anhelaban, o el deseo de toda mujer posiblemente entre el pueblo judío, es que ese Mesías que iba a venir en forma humana, una de ellas fuera la madre del Mesías. Pero obviamente son interpretaciones, son conjeturas. El pensar de que era el Mesías, y que basado en el hecho de que muchas mujeres israelitas esperaban y anhelaban ser de pronto la madre de el Salvador de la nación. Otra vez, este capítulo habla de muchas cosas que comprenden un periodo de tiempo largo, aún casi que inconcluso, pero también habla de muchos detalles de la historia que era
futuro para Daniel, pero que para nosotros ya pasó y la vimos confirmada. Y por eso algunos críticos bíblicos dicen de que en realidad esta parte de Daniel, del libro de Daniel, de estas profecías sobre la historia universal, fueron escritas tiempo después y no fueron escritas por Daniel, pero otra vez son conjeturas y argumentos, pero aquí vemos lo que Dios nos revela a través de su palabra en el ministerio de Daniel. Y lo que debemos pensar siempre, por encima de cualquier detalle de la historia de los pueblos y de aún del pueblo de Israel, es que Dios tiene el control de la historia de los pueblos y de las naciones. Y obviamente tiene el control sobre la vida de cada uno de nosotros. En la dimensión nuevo testamentaria, la relación de Dios con los seres humanos es más individual. Es una relación obviamente de pacto, de obediencia a nivel del individuo, pero también colectivo en términos de muchos individuos buscando la dirección de Dios, buscando la voluntad de Dios y buscando obedecer a Dios. Dios tiene el control del universo y si tiene el control del universo, tiene el control de todos los aspectos de mi vida, y yo creo que son palabras en las que podemos descansar y que nos debe dar aliento para nuestra fe y nutrir nuestra fe en saber que Dios sabe el principio, sabe el momento actual y sabe lo que es el futuro en la vida de las personas, en la vida de las naciones, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, y podemos confiar y esperar en esa promesa de apoyo tan fundamental que Dios nos da. Gracias, hermanos, por su atención. Otra vez, pensemos en las cosas que se pueden aplicar a nuestra vida y descansemos en la promesa del Señor de que Él lo sustenta todo. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de vida, por tu palabra preciosa, Señor, que nos ilustra y nos ve la dimensión tan grande que tiene tu incidencia sobre la raza humana, sobre cada una de las personas, sobre los pueblos y las naciones. Señor, manténnos en tu verdad, nútrenos de tu palabra, llénanos de tu espíritu. Y Señor, permite que tu pueblo pueda regocijarse en ti, descansar en ti, confiar y seguir adelante animado con la esperanza de que este tiempo que tú nos das en la tierra, en el que podemos honrar y glorificar tu nombre, nos prepare para ese tiempo que hemos de estar contigo. Gracias por todos aquellos, Señor, que nos han precedido, y gracias por los que creen en ti en este momento, para que tú los nutras y fortifiques cada día. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga y les espero el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones.